Bien, y vamos a tomar contacto con Claudio Fantini para analizar un poco más. Sobre todo, podríamos arrancar. Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Rosario. Un ¿Cómo gusto estás, Claudio? saludarlos. Podríamos arrancar por las encuestas, que capaz que con Lula no estuvieron tan errados, pero con Bolsonaro parece que se equivocaron bastante lejos. Exactamente, Miguel. La verdad es que con Lula la precisión fue muy grande. A Lula el promedio de las encuestas le daba el 49%. Por lo tanto, estuvieron en un acierto, porque con un margen de error más menos 2 puntos, estuvieron en un acierto absoluto. Donde se produjo el error fue con Bolsonaro, donde las encuestas promediaban un 34%, algunas le daban 35, 36, pero el promedio cerraba más o menos entre 34 y 35%. De ahí al 43 y pico que sacó, bueno, hay una diferencia lo suficientemente significativa para señalar que las encuestas se equivocaron. Ahora, ¿cómo pudieron equivocarse con uno de los candidatos y no con el otro? ¿Por qué Lula sacó lo que dijeron las encuestas y Bolsonaro sacó mucho más de lo que le habían dicho las encuestas? Bueno, yo creo que acá hay un factor que tiene que ver con los rasgos de ese candidato. Indudablemente en las encuestas se encontraban muchos que decían que votarían a otros candidatos cuando en realidad terminaron votando a Bolsonaro. Y esto es fundamentalmente, desde mi punto de vista, porque Bolsonaro arrastró a muchos de los votos de la centro derecha, o sea, votos cuyos dirigentes son los dirigentes de la centro derecha, como Fernando Enrique Cardoso, Geraldo Alckmin. La centro derecha en su conjunto, en su staff dirigencial, apoyó a Lula y pidió a sus bases que voten por Lula. Pero esas bases no fueron en bloque a votar a Lula. Muchos de esos votos, aunque con algún complejo, fueron hacia Bolsonaro. Bueno, ese es uno de los sectores que seguramente al encontrarse con un encuestador no dijo la verdad sobre a quién iban a votar. Una suerte de voto culposo o voto un poco vergonzoso. Eso fue lo que terminó determinando que en un caso las encuestas acertaran con Lula y en otro caso le erraran por un margen bastante amplio. Bien, Claudio, y en este escenario que bien describís, también la pregunta puede ser por qué Bolsonaro entonces obtiene tan buen resultado cuando tenía sectores claves como intelectuales y empresarios que por lo menos habían dicho que votarían en su contra. Sí, todos los establishments, los principales establishments estaban con Lula, Rosario, y como lo estás señalando vos, y sin embargo logró una votación bastante buena, hasta el punto que es el que queda con el envión positivo para el balotaje. La matemática electoral parece señalar que al balotaje lo va a ganar Lula. Teóricamente, con esos números, al balotaje tendría que ganarlo Lula, pero la remontada de Bolsonaro hace que el resultado del balotaje sea impredecible. Y creo que en gran medida hay dos factores que fueron fundamentales en el buen resultado obtenido por el actual presidente. Uno, la política de seguridad. En amplios sectores de la sociedad, tanto de clase baja como de clase media y clase media alta, le dan a esta agresiva política de seguridad de Bolsonaro, que uno podría resumir en la idea de aplicar violencia contra la violencia delictiva, bueno, le dan un apoyo muy grande a esa política de seguridad. En las clases bajas también, en las clases bajas se apoya mucho las políticas de mano dura porque las clases bajas son las más vulnerables a la violencia delincuencial. Y el otro factor es el factor Paulo Guedes. Paulo Guedes es el ministro de Hacienda, una suerte de superministro, que se originó en la escuela de Chicago, es lo que corresponde llamar un neoliberal o un economista partidario de las políticas ortodoxas en el manejo de la economía. Sin embargo, en lo que va del gobierno de Bolsonaro,
tuvo poco de ortodoxia, sino más bien que tuvo más de heterodoxia y de pragmatismo, porque en esta votación influyó mucho el IFE que aplicó durante la pandemia y después de la pandemia, o sea, la asistencia desde el Estado con dinero contante y sonante a la sociedad durante la pandemia y después de la pandemia. Además, aplicó políticas proteccionistas a diversos sectores de la industria y de la empresa brasileña que se vieron muy beneficiadas por esas políticas proteccionistas y además tuvo directamente políticas de abiertas demagogias, ciertas bajadas de impuestos que los economistas neoliberales sostienen que es imprudente, que no se puede sostener en el tiempo, que solo puede tener un objetivo electoralista, pero fueron impuestos que bajaron y que impactaron positivamente en los precios de los productos del consumo cotidiano. Esta suma de elementos se explica, por lo menos en gran medida, el buen resultado obtenido por Bolsonaro. Claudio, por hoy muchas gracias, te mandamos un abrazo y bueno, hay mucho para analizar, obviamente. Se viene un primer debate que sería esta misma semana. Te mando un abrazo. Abrazo a los dos, hasta cualquier momento.